Augusto Tomás Funes, desde Lobos, Argentina, nos recuerda que la escritura es una necesidad, una forma de vida, es mi pasión. Autor del libro Un año sin otoño. Augusto Tomás Funes mezcla la sensibilidad del trabajador social con la introspección de quien transforma el mundo desde la palabra. Augusto lleva adelante una labor diaria con vocación y humanidad en el ámbito educativo. Más allá de su compromiso profesional, es un autor que abraza la literatura como un destino inevitable, como un llamado del alma. En el 2023 publicó su libro de cuentos, Un año sin otoño, con la editorial Hespérides, y su voz poética ha sido reconocida en antologías y concursos, dando testimonio de un talento que se construye con sinceridad, sensibilidad y una aguda mirada del mundo. Él mismo lo ha dicho: la escritura es una necesidad, una forma de vida, es mi pasión. Y al leerlo, uno comprende que no exagera, porque lo suyo no es solo literatura, es introspección, es denuncia, es un clamor desde el borde mismo de la existencia. Y vámonos inmediatamente a su primer poema titulado La única certeza. Nada es seguro en este mundo. Esta vida, piedra pesada de estos tiempos sin tiempo, sin ojos, resplandor espeso, efímera gota de agua sobre el cristal de los sueños, nos inunda de oscuridad, como ácido comiendo nuestros cuerpos. El veneno de sus miradas escupe el desprecio de sus lenguas. Esa daga expulsora hacia el vacío, ese deber ser algo, alguien. El brillo filoso apasiona su razón sin razón. Mueve los hilos de sus vértebras funestas, opacas, oprimidas. No son ni espuma, su sangre es solo producto, hipocresía. Y aún no lo saben, pero ni los cuervos pisarán sus piedras. Estoy obligado a permanecer con mi mirada fija, tensa, densa, como un lobo ante su presa. No sé cuándo nací, mis varios yo como cabezas de la hidra de Lerna. No sé qué mitad me toca, o si hay mitad, o simplemente si hay. Siento cada día las agujas de mi carne, a veces decido el silencio. Trago las palabras como arena caliente que raspa mi garganta y se vuelve tinta en la soledad de mis noches. Expulso esa tormenta sin destino alguno, más que la dulce mirada de sus ojos, que entienden cada castigo de transitar la opaca niebla, porque cuando nada es seguro, la única certeza es el amor. El poema 2 titula Pasado y presente. Todo es prisa,
urgencia de los tiempos de mi espanto. No pertenezco, no soy de este mundo piedra, solo sobrevivo al ácido volátil de las masas. Las sordas, las ciegas, mudas de dulces palabras, como el sol cuando falten los días de invierno. Gente a la que no le interesa casi nada, solo su tiempo, esa acumulación opaca de individualismo, como polvo suelto en la calle, como arañas sedientas de brasas muertas. Pero también hay otros, gente que sí escucha. Con esa gente mordemos la bronca, expulsamos demonios de fuego antiguo, nos tomamos de la mano como hermanos huérfanos, desesperados ante la incertidumbre del amor. Porque el destino así lo quiso, flotamos limpios como pulido y precioso diamante, porque no hay infierno perpetuo, ni labios de escarcha besando mi rostro durante siglos. Algo haremos con el sol entre las manos cansadas. Imitaremos la indiferencia encantadora. Quizá volemos como pájaros hacia el mar y quietos detrás de cada llama viva, sin miedo, enterraremos los fantasmas del ayer. Vámonos inmediatamente con el análisis poético de el poema La única certeza. Este poema es un grito desgarrador en medio del caos. Desde su inicio, Augusto nos lanza al vértigo existencial cuando dice: nada es seguro, este mundo, esta vida, piedra pesada de estos tiempos sin tiempo. Hay una desconfianza radical en el entorno y en la estructura misma de la sociedad. El poeta se convierte en cronista del desencanto, exponiendo una humanidad que ha perdido sus ojos, su dirección, su centro. El ritmo en el poema es tenso, marcado por versos cortos y punzantes que semejan latidos desordenados en un corazón herido. El lenguaje es oscuro, ácido, casi nihilista en sus imágenes, como cuando dice: el veneno de sus miradas escupe el desprecio, sus lenguas, esa daga expulsora hacia el vacío. Sin embargo, el poeta Augusto no se entrega al abismo. Como buen sobreviviente de las ruinas simbólicas, saca su última bandera, el amor. Porque cuando todo tambalea, cuando ya no hay certezas ni espejos confiables, el único refugio es el sentimiento humano más puro, el amor. Porque cuando nada es seguro, la única certeza es el amor. Desde la crítica literaria podemos destacar la profundidad simbólica de este primer poema. Hay ecos del existencialismo, reminiscencias de poetas como Alejandra Pizarnik o incluso Fernando Pessoa, y una construcción de subjetividad fragmentada que se manifiesta en imágenes poderosas, como cuando dice: mis varios yo como cabezas de la hidra de Lerna, mis varios yo como cabezas de la hidra de Lerna. Esta referencia mitológica no es decorativa, es una metáfora del yo escindido,
del hombre moderno, enfrentando a su multiplicidad, condenado a una constante reconstrucción de sí mismo. Y en el poema Pasado y Presente, en esta segunda obra, Augusto mantiene su tono de angustia existencial, pero la voz poética se vuelve más filosófica, reflexiva y por momentos esperanzada. Abre con una declaración contundente cuando dice: todo es prisa, urgencia de los tiempos de mi espanto. Vivimos, según el poeta, en una sociedad marcada por la ansiedad y la superficialidad. Aquí la crítica social se agudiza cuando menciona gente a la que no le interesa casi nada, solo su tiempo, esa acumulación opaca de individualismo. Pero el texto no se queda en la queja, se redime, se ilumina, porque reconoce la existencia de otros. Cuando menciona gente que sí escucha, con esa gente mordemos la bronca, expulsamos demonios de fuego antiguo. Este fragmento introduce una poética de la resistencia afectiva, donde la compañía, la escucha, la solidaridad cobran sentido como formas de redención en medio de la desesperanza. La segunda mitad del poema muestra una luz mucho más clara, donde el símbolo del sol, del vuelo, del mar, nos habla de transformación, de limpieza emocional. Algo haremos con el sol entre las manos cansadas. Imitaremos la indiferencia encantadora. ¡Qué belleza! Augusto parece sugerir que hay una forma de renacer sin negar las heridas, de seguir adelante sin cargar fantasmas, porque cuando dice enterraremos los fantasmas del ayer, desde una mirada psicológica, este poema revela un sujeto consciente del trauma colectivo, pero también del potencial transformador del vínculo humano. El poeta habla como quien ha atravesado crisis y ha aprendido a flotar con dignidad. Es un poema que transita del dolor a la esperanza, sin simplificar, sin caer en la ingenuidad.